Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 14 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. También seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Y al aire en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. El diario El Nacional destaca las consecuencias de, los apagones en nuestro país. Murieron 3 pacientes por fallas eléctricas en Táchira. De esto vamos a conversar durante la mañana de hoy. La pregunta que nos hemos hecho es ¿dónde está la cantidad ingente de recursos que en teoría se invirtió en el sistema eléctrico y sobre todo a cuenta de la emergencia que se declaró hace años en Venezuela? Además, detenido por el SEBIN, Rodríguez Torres, por estar incurso en acciones contra la paz. Una de las noticias más destacadas de ayer en la tarde. A propósito de esta detención, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien, saben ustedes, recordarán, fue ministro del Interior de la actual administración, por cierto. Está en una actividad política en el Hotel President. Las razones, como dice el Nacional, alentar contra la patria y por estar incurso en acciones contra la paz y en conjura dirigida a atentar contra la unidad de la Fuerza Armada Nacional. No sabemos qué delito es este, pero forma parte del comunicado político que publicaba el gobierno ayer. ¿Quién es? Fue ministro de Interior, estuvo en varios organismos de seguridad del Estado. De hecho estuvo detrás de la creación del SEBIN. Ayer era paradójica la imagen de su detención, de este cuerpo de seguridad que él ayudó a crear y lideró el ataque contra la casona el 4 de febrero, ustedes recordarán, de 1992. Lo cierto es que ha sido detenido. El Frente Amplio ayer emitía comunicado rechazando esta detención. Y para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en línea telefónica a Jorge Millán, diputado de Primero Justicia por Caracas. Él conoce perfectamente lo que ha ocurrido con el dinero que supuestamente se invirtió en el sistema eléctrico nacional. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Pues antes de hablar de lo que está ocurriendo con esta nueva etapa de la crisis eléctrica que ha provocado durísimas protestas, sobre todo en el interior del país, yo le pedí una primera reacción en torno a esta detención ocurrida ayer en horas de la tarde. El antiguo ministro de Interior y Justicia, tan cercano al gobierno, ayer era detenido. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, ya a través del Frente Amplio nos hemos pronunciado rechazando esta acción del gobierno. Una vez más el gobierno sigue con la práctica de la persecución política. En esta oportunidad toca a alguien que fue parte de ese sistema y que obviamente se deslindó del gobierno entendiendo que ese no era el camino. Y creo que es una señal para los que aún siguen digamos que de una u otra forma, por omisión o silenciosamente se quejan de lo que está ocurriendo, pero no actúan. Una señal para ellos, porque tarde o temprano las prácticas del régimen terminan cayéndole a ellos. Es lo que pasó, por ejemplo, con el sistema comunista de la Unión Soviética. Parte de los creadores del régimen, fueron perseguidos luego brutalmente por Stalin. Yo creo que estamos viviendo ese proceso donde el dictador teme brutalmente la pérdida del poder y reacciona contra cualquier sombra que considere que puede quitarle los privilegios, que puede quitarle el modo de vida que tiene ahora desde esa instancia, que no la tendría si fuera un ciudadano que no se hubiese hecho del poder a la fuerza. Así que nosotros rechazamos esta acción y creo que para muchos venezolanos tal vez sea, digamos que les entre un fresquito por lo que representó y tal vez las acciones en que estuvo
involucrado Miguel Rodríguez Torres, pero en los momentos que vive Venezuela hoy, yo creo que, como se dijo, en la instalación del Frente Amplio hay que tener capacidad de perdón y hay que reencontrarnos todos los que queremos cambio en el país y pasar las páginas y hacer todo el esfuerzo para que Venezuela cambie de gobierno, Venezuela cambie de modelo, porque es la única forma de resolver los problemas que está viviendo el pueblo venezolano, de hambre, de problemas de salud, que no consigue la medicina, los problemas en los cuales hoy el país nuestro se ha africanizado y respetando a África, porque es un proceso en el cual estamos peor que los peores países de África. Ahora, lo cierto es que esta detención en teoría estaría vinculada con otras detenciones de efectivos militares activos, muy cercanos, al menos uno de ellos, a el exministro del Interior. También si quisiera su comentario en torno a este tema, un proceso abierto por supuesta rebelión en la Fuerza Armada Nacional, tomando en cuenta, bueno, lo que está ocurriendo en el país, la actual coyuntura, diputado, ¿qué puede decirnos? Bueno, creo que nosotros tenemos que ser muy precisos en que desde hace tiempo hemos venido indicando que este régimen se sostiene por la fuerza, por la vía de las armas. Quienes tienen las armas son las Fuerzas Armadas Nacionales y es la Fuerza Armada Nacional la que está sosteniendo un gobierno y que ahora está convalidando o permitiendo que se le conculque al venezolano la posibilidad de escoger libremente a quien lo va a gobernar y cuál va a ser el futuro de la nación. Entonces, pero como hemos dicho eso, también hemos dicho que en las Fuerzas Armadas no todos están comprometidos con el régimen. Es más, hemos indicado claramente que son los menos los que están comprometidos con que el país haya cogido el camino de la crisis, haya cogido el camino el gobierno de acabar con la Constitución nacional y haya escogido Nicolás Maduro el mecanismo de acabar con el voto que decide para perpetuarse en el poder. Eso lo hemos venido indicando y creo que estas son manifestaciones de un cuerpo que no está desconectado con lo que está pasando en el país. Al final, los soldados de Venezuela están padeciendo los mismos problemas y sobre todo la familia de ellos que viven los venezolanos. No tienen comida, el salario no les alcanza, cuando se les enferma un familiar, bueno, es un calvario, es un proceso en el cual muchos familiares no aprovechan el estado del arte de la medicina, el conocimiento y el avance que se ha hecho para alargar la vida de familiares que tienen enfermedades crónicas o que tienen algunos padecimientos que en cualquier lugar del mundo serían atendidos sin problema y que aquí en Venezuela obviamente que no es posible. Así que, bueno, el gobierno debe saber ese malestar y teme que se genere un proceso de liberación, un proceso de dignificación en las Fuerzas Armadas donde éstas decidan ponerse a la orden de la Constitución, a la orden del pueblo de Venezuela y no a la orden de Nicolás Maduro y del combo que ha acabado con el país y lo ha saqueado y lo sigue saqueando. Sobre lo que está ocurriendo con esta nueva etapa de la crisis que parece que no termina, pero que lamentablemente se agudiza con el pasar de los días, y hablo de lo que está pasando en materia de apagones. Quisiera su comentario. Decíamos al inicio, durante la presentación, que conoce muy bien bueno, el destino de los recursos, la cantidad ingente de recursos que en teoría se destinó al sistema eléctrico nacional. El periódico El Nacional destaca que murieron 3 pacientes por fallas eléctricas en Táchira. ¿Quién asume la responsabilidad de estos hechos? Bueno, producto de lo que está ocurriendo ahora mismo en el interior del país y que afecta también a la Gran Caracas. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate, nosotros iniciada la gestión parlamentaria, pusimos en alerta al país sobre la situación, que estaba sufriendo nuestro sistema eléctrico. Fue una de las primeras acciones que me tocó a mí hacer como diputado. Eso llevó a la
designación de una comisión mixta que me tocó presidir a mí, donde teníamos como tarea una ley que ya está aprobada en primera discusión, espera la segunda discusión, está dentro del paquete de leyes que se aprobaría este año, y también produjimos una investigación sobre la corrupción y hicimos propuestas para resolver la crisis eléctrica. Habíamos indicado claramente desde comienzo del 2016 que la crisis no tenía que ver con la sequía que se producía supuestamente por el fenómeno del Niño. Había un problema de gerencia del sistema eléctrico y había un problema muy grave de corrupción, donde hubo un desfalco a la nación de por lo menos 26.000 millones de dólares, en los cuales obviamente que el país, en vez de haber invertido ese dinero para que el sistema eléctrico fuese un sistema eléctrico robusto y pudiera atender la demanda de este servicio, se fue el dinero a los bolsillos de los rojos rojitos, de los enchufados, y hoy, bueno, estamos viendo un sistema que en el término de los dos grandes pilares de él, uno es el hidroeléctrico y otro es el termoeléctrico. En el área termoeléctrica está destruido, un sistema que debía tener 30.000 megavatios, hoy apenas se da abasto para cubrir una demanda de 13.000 megavatios, 14.000 megavatios, y que se ha sostenido y no ha entrado en una crisis más aguda, porque la crisis económica, valga la redundancia, hace que haya un consumo eléctrico menor. Nosotros hoy como país, por lo menos, estamos en una etapa tan lamentable que no estamos procesando el hierro, estamos exportando la tierra, porque las siderúrgicas no están funcionando, y eso es lo que hace que haya menor demanda, por lo menos en todo el sistema de empresas básicas que hay en Guayana, y nuestro consumo ha bajado. Las empresas, bueno, cada día son menos, producto también de la situación que vive nuestro país, y eso de una u otra forma termina en que haya un menor consumo. Pero eso no ha significado que se haya podido equilibrar la capacidad que tiene hoy real Corpoelec con esa demanda. Tenemos plantas termoeléctricas sin mantenimiento que han sido sobre expuestas, que no se les ha generado los correctivos necesarios en determinados momentos. Tenemos casos como Tocoma, que aún el país no sabe por qué después de tantos miles de millones de dólares no está activo, y no tenemos un incremento de nuestra capacidad aproximadamente de 2.600 megavatios. Es decir, aquí al final, esto que vivimos es un resumen de todas las cosas que vive el país en el sistema eléctrico. Ahí se reúnen corrupción, mala gerencia, dejadez, falsedades, porque el ministro Mota, que lo hemos venido denunciando, que tiene voto de censura, hay que dejar claro, el Parlamento destituyó a ese señor y él está usurpando funciones. Él lo que hace es echarle la culpa al otro en vez de responsabilizarse. Hay muchas de las denuncias de él, de sabotaje, que son personal de la Corpoelec, que no tienen las condiciones necesarias para trabajo, o sea, van a hacer mantenimiento a las redes sin los guantes necesarios, sin los equipos necesarios, y en algunas oportunidades se han electrocutado. Y bueno, la gente tiene que callar porque si no la amenazan, y los familiares también. O sea, es una situación, la verdad, que muy lamentable, y nosotros, como lo hemos alertado, perdón que lo interrumpa, ustedes han cuantificado, ¿no? Sí, diputado, perdón que lo interrumpa. ¿Ustedes han cuantificado cuánto dinero, es decir, a cuánto asciende el daño patrimonial de la nación producto de la corrupción en el marco de la emergencia eléctrica en nuestro país, o no tienen ese dato? Bueno, en el informe que presentamos el año pasado, que fue aprobado en la Asamblea, en el cual se aprobó posteriormente el voto de censura, es decir, la remoción de Mota Domínguez, se hablaba o se calculaba unos 26.000 millones de dólares. Ahora, nosotros también cuantificamos las pérdidas que ya no son de lo que se robaron,
sino el costo de lo que significa no haber hecho la inversión, porque, a ver, eso implica empresas que no se instalan, eso implica hoy pérdidas en electrodomésticos, eso implica pérdidas en comida de las personas, eso implica pérdidas en costos de oportunidades. Ese estudio también se hizo. No tengo la cifra en estos momentos, yo creo que estaba alrededor de los 100.000 millones de dólares, ¿ok? Porque no es solo lo que se roban, sino es la consecuencia de que el ciudadano y el país no tenga la capacidad eléctrica que debería haber tenido si ese dinero se hubiese administrado correctamente. Entonces, yo recuerdo, pero no lo tengo aquí a la mano, que estaba alrededor de los 100.000 millones de dólares la cifra de las pérdidas por no haberse destinado los dineros correctamente. Gracias, diputado Jorge Millán, como siempre, por atendernos, acompañarnos, diputado por Caracas, dirigente de Primero Justicia, quien ha seguido este tema de la investigación de la Asamblea Nacional en torno a la corrupción, producto de la emergencia eléctrica que declaró hace años el Ejecutivo Nacional y, bueno, las consecuencias reales y recientes de lo que está pasando. Insistimos, como destaca el diario El Nacional, 3 víctimas en el estado Táchira, en el hospital, producto de lo que está ocurriendo con los apagones. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y vamos a conversar con alguien que conoce perfectamente el sistema eléctrico en nuestro país para seguir hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Recordar que producto de esta nueva etapa de la crisis, se han producido varias protestas durísimas en estados como Táchira, Trujillo, donde hubo una víctima mortal, por cierto, y Mérida. Se trata de el ingeniero José Aguilar, ingeniero electricista. Gracias por atendernos, consultor internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Cariñoso saludo para usted, su equipo y la audiencia.
Pues mucho interés, ingeniero, de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que nos ha tocado vivir durante estos últimos días. Usted lo advertía en la última conversación, seguramente la situación se iba a agravar. De hecho, bueno, la crisis este año comienza durante el periodo de menor, digamos, exigencia del sistema eléctrico. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, es una paradoja, realmente inaudito que con una demanda reducida a los niveles del 2005, 2004, ese es el tamaño del retroceso que tenemos, y estar en el periodo de más baja demanda de todo el año, nosotros no podemos en Venezuela contar con un servicio eléctrico decente, pese a de que se invirtieron grandes cantidades de recursos, por menos 50.000 millones de dólares, en solamente el tema de la generación para llegar a una capacidad instalada de unos 36.500 megavatios instalados, pero lamentablemente la disponibilidad es muy pobre, cerca de los 12.000, 12.500, 12.300 megavatios realmente con lo que se cuenta. Y en cuanto a la demanda, el tener esa demanda reducida, hoy tenemos que no hemos pasado todavía los 14.000 megavatios, y en esencia, porque estos son temas complejos, tenemos el triple de los megavatios instalados en Venezuela, es decir, el triple de lo requerido por la demanda actual. Sí, dígame. No, quería preguntarle, ingeniero, porque hace algunos minutos el diputado Jorge Millán hablaba de unas cifras astronómicas desde el punto de vista de pérdidas patrimoniales para la nación. Mencionó 100.000 millones de dólares, es, digamos, una cantidad que se pierde de vista. Me parece que son 10 veces lo que tenemos hoy en reservas internacionales, en fin. Yo quisiera su comentario si se tiene un cálculo preciso de lo que se ha invertido durante estos 20 años, incluso en el marco de lo que fue la emergencia eléctrica que decretó el expresidente Chávez, y lo que se ha perdido, lo que hemos perdido en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, lamentablemente el entrevistado presidente político de la Asamblea Nacional era impreciso en las cifras. Misteriosamente su comisión no me entrevistó para precisar estos hechos, pero eso no viene al caso en este momento. La revolución, en la era de la revolución, ha gastado o se le han asignado 110.000 millones de dólares hasta el cierre del año pasado, en dólares constantes al año 98. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos esa cifra con los 48.254 millones que se gastaron en Venezuela en capitales públicos y privados de 1950 a 1998, cuando ocurre este cambio político en Venezuela. Es decir, que nosotros en estos 20 años hemos tenido más del doble de los dineros que los capitales públicos y privados de la segunda mitad del siglo XX le tuvieron para el desarrollo eléctrico de Venezuela, y aquí no se le ve el queso a la tostada. En cuanto a la corrupción eléctrica, como le digo, el diputado se quedó corto. En manejos turbios hay 36.000 millones de dólares. Y en cuanto a los daños económicos, si los tomamos y los medimos solamente desde que el ministro Aldi Rodríguez Araque, don Héctor Navarro, el señor Jesse Chacón y ahora el general Manuel Luis Mota Domínguez, perdón, esos daños a la economía nacional exceden 300.000 millones de dólares. Solamente este último episodio en los estados Táchira, Mérida, Barinas, Zulia, Portuguesa, Apure, que están siendo muy sonados en estos momentos por la agudizada crisis que están pasando. Ese tiene un impacto económico de 75 millones de dólares diarios
en daños económicos. Y ya vemos que lamentablemente la falta de electricidad, la mala gestión de Corpoelec y suministro ha convertido la electricidad en un arma letal contra los más indefensos de la sociedad venezolana, mujeres, hombres, niños, pacientes, médicos, y esto está todavía en una etapa inicial de un pique y se extiende, y debo decirle sin ninguna reserva técnica absoluta ni microscópica que esta crisis fue inducida por la pésima gestión del señor ministro, y estoy haciendo todas las averiguaciones del caso y espero que en las próximas 48 horas le pueda mostrar inequívoca e irrefutablemente la gran negligencia que ellos tuvieron al vaciar adrede los embalses en este caso él está haciendo un show mediático, los embalses de Uribante y el Camburito Caparo, que sirven respectivamente las plantas de San Agastón y las plantas de La Vueltosa o la Fabricio Ojeda. Es decir, ingeniero, que usted tiene información según la cual se vaciaron adrede estos embalses, y esto explica lo que está ocurriendo en el interior del país, sobre todo en los estados andinos. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué se vaciaron los embalses adrede? Primero, porque la debacle termoeléctrica que tiene el país. El país tiene 19.560, o debería tener, con los ingentes y astronómicos recursos que se le dedicaron desde la primera emergencia eléctrica y lo que ya venía instalado, debería tener 19.560 megavatios termoeléctricos. Y en la actualidad dispone de cerca de unos 3.600 a nivel nacional. En la región andina, ellos sobreexplotaron el embalse, y estos embalses de las regiones andinas no son embalses como Guri, son ríos más pequeños. Allí la electricidad se hace no por el caudal que pasa a través de las turbinas, sino por la gran altura, mientras que en Guri es una altura reducida y un grandísimo caudal. Entonces él simplemente le sacó el agua. Él pudo haber importado energía de Colombia, que es una de las propuestas que inmediatamente ahorita se puede aliviar un 30-40% comprándole 300 megavatios a Colombia. Eso costaría $1 millón diarios, pero ellos prefieren perder 75 millones de dólares diarios y matar pacientes y arruinar la economía de esa región. Es realmente inaudito, y esto se tenía escondido, producto de la característica opacidad que reina con el sector eléctrico. Recordémosle a la nación que ya llevamos desde el 17 de noviembre de 2010 que no se le dice a la nación o se le publica a la nación los datos del sistema eléctrico nacional. En efecto, generando además de los famosos apagones por falta de energía eléctrica, un aberrante sin parangón apagón informativo sobre el sector eléctrico. Y esto detona simple y llanamente porque las temperaturas llegaron temprano. Es plenamente falso que estamos teniendo un periodo de estiaje o un verano muy bravo. Es un verano simplemente normal. Y es paradójico. En el pasado se le achacaba esto a razones climatológicas, el sonado caso del Niño. En el Guri está en perfectas condiciones. Es más, va a derrochar una gran cantidad de energía este año. El Guri se encuentra ahorita por encima del 75% de su volumen útil. Es decir, tenemos toda el agua para poder hacerlo. ¿Y cuál es la consecuencia de esta situación? Que ellos sobreestresan la red troncal de transmisión, haciendo de un verdadero caos con bajones y apagones en el Zulia, en los estados Portuguesa, Barinas, Apure, Mérida, Táchira, Trujillo, porque eso es la nueva cola del sistema. Antes era los Andes, y ahora los Andes y estos otros estados que circundan el estado Zulia lo están trayendo hacia abajo, porque en Maracaibo la disponibilidad de megavatios es
por debajo de los 500 megavatios. Eso es lo que se tenía disponible en el Zulia en los años 1980. Entonces aquí hay una debacle termoeléctrica totalmente inadmisible por los costos y todos los recursos que se han tenido. Tenemos que hacer una pausa para la policía, pero antes la siguiente inquietud, ingeniero. Usted dice que en 48 horas tendrá pruebas concretas para demostrar lo que acaba de decir. No sé si nos puede adelantar algo, es decir, algunos elementos, porque francamente es grave lo que usted comenta, que adrede, se tome la decisión de vaciar estos embalses y a consecuencia de esto esté ocurriendo lo que está pasando en el interior del país, que ha provocado, insistimos, que 3 pacientes de momento pierdan la vida por fallas eléctricas en el estado Táchira. Quisiera hacer referencia a eso, si nos puede adelantar algo al respecto, y qué puede ocurrir en los próximos meses si no se toman decisiones o correctivos con relación a la crisis eléctrica. ¿Lo escuchamos? Ok, mire, lo único que yo les puedo adelantar es que esto ya está en manos de varios medios. Ellos están procesando y haciéndose sus investigaciones y corroboraciones para certificar, y es decir, ya yo hice mi trabajo, ya yo lo he entregado y ellos estarán anunciando a la nación. Yo calculo que dentro de 48 horas, tal vez menos, esto se le pueda comunicar a la nación en una manera contundente, clara y precisa, como dicen en Venezuela, con los pelos de la burra en la mano. Y aquí, ¿qué puede pasar a futuro? Mire, cada día que este régimen se mantiene en el poder, tenemos garantizados los siguientes aspectos que son sumamente adversos para la nación. Número 1, mayor va a ser la ruina económica de Venezuela. Número 2, mayor va a ser el daño que le causan al sistema eléctrico. Y número 3, a consecuencia de eso, si es que Venezuela lograse un cambio político, es decir, la salida de estos señores del poder, más costosa será la reparación, la restitución, la calidad del servicio para un nivel más o menos decente, y más duración tendrá esa recuperación. Y yo simplemente le resumo en una frase muy sencilla. No se necesita ser ingeniero eléctrico o electricista. Ciudadano de a pie puede ver perfectamente que el sistema eléctrico de Venezuela está mal. Lo que pocos saben es lo peor que realmente está, sobre todo por esa propensidad a mentir, ocultar o maquillar y nunca asumir su responsabilidad totalmente injustificada, debido a que tuvieron planes, tuvieron tiempo y tuvieron todos los recursos del mundo por una gestión realmente pírrica en su desempeño. Gracias, ingeniero José Aguilar, como siempre, por atendernos, acompañarnos, ingeniero electricista. Él es consultor internacional de poder de generación y riesgo. Conoce perfectamente el sistema eléctrico de nuestro país, expresando opinión, además haciendo esta denuncia. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas con el tema de las pruebas sobre, la decisión de vaciar embalses en los Andes, que en teoría habría provocado buena parte de esta nueva etapa de la crisis en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Un pedacito del país que queremos. Calles limpias, aceras en abundancia, libre tránsito e independiente de las horas en las que decidamos circular.
este no es un ejercicio de imaginación. Es un tema bien estudiado por los especialistas en urbanismo y salud pública y es un punto que merecemos conocer para saber a dónde podemos y nos merecemos ir. Comparto 5 razones que explican por qué invertir en ciudades repletas de espacios verdes. 1. Reducción de las aguas estancadas. La sustitución de áreas pavimentadas por áreas verdes con plantas, arbustos y árboles puede absorber parte del volumen de agua de lluvia. Esto reduce la presión sobre las aguas residuales y sobre el sistema de alcantarillado municipal. 2. Reduce las islas de calor. La presencia de vegetación crea zonas de sombra y por lo tanto zonas de relajación, además de generar la transpiración de las plantas que ayuda a enfriar el aire. Un aire acondicionado natural que purifica, absorbe contaminantes atmosféricos y mejora la interacción de los ciudadanos. 3. Refuerza las interacciones sociales y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Un área verde crea oportunidades para mezclarse con los vecinos y fortalecer el tejido social. 4. Mejora la seguridad de la comunidad. Las áreas verdes se convierten rápidamente en las zonas más concurridas, lo que refuerza la sensación de seguridad real y percibida. Más ojos en la calle que contribuyen con la seguridad. 5. Reducción del nivel de ruido. Las hojas crujientes y el canto de los pájaros ayudan a suavizar el ruido de la ciudad. Ciudades verdes donde la presencia ciudadana fomenta la buena ciudadanía. Comunidades impactadas por el efecto positivo de las zonas verdes en la reducción de la agresión y la violencia. Y nosotros ya empezamos, porque todos los cambios empiezan por la información. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hemos venido conversando acerca de esta nueva etapa de la crisis eléctrica en nuestro país. Amanecemos con esta información que publica El Nacional. Murieron 3 pacientes por fallas eléctricas en Táchira. Temen que se hayan dañado 140.000 vacunas por falta de refrigeración. Una mujer de 25 años de edad hospitalizada sufrió un paro cardíaco y no lograron reanimarla. Un bebé de 4 meses y un paciente de 78 años de edad no pudieron ser asistidos por falta de electricidad. Y nuestro invitado, José Aguilar, ingeniero electricista, consultor, él quería hacer una aclaratoria antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Lo tenemos todavía. Ingeniero, le doy la palabra. Adelante. Mire, el ministro vació adrede el embalse. Déjeme explicarle los embalses de los Andes. Déjeme explicarle por qué. Esos embalses fueron diseñados para operar 18 horas al día en las épocas de verano a un 25%. Es decir, de los 1.159 megavatios que tenemos en los Andes hidroeléctricos, por 18 horas diarias, ellos deben operar al 25% para permitir que los ríos, que no son tan caudalosos como los de Guayana, puedan volver a recuperar el embalse y subir el agua. Y fueron específicamente diseñados para que por 6 horas que se seleccionan en las horas de la noche, se pueden meter 1.159 megavatios al sistema, y luego de que se termina ese pico, se vuelve a bajar, y en las próximas 18 horas se le da otra vez a esos más pequeños embalses la oportunidad de que ellos puedan subir. ¿Qué es lo que hizo el señor ministro? A él se le entregó el embalse casi lleno a finales del portentoso invierno que tuvimos en el año 2017, y que todavía este verano ha sido relativamente suave. ¿Qué fue lo que él hizo? Operar casi al full las 24 horas del día. Eso es negligencia. ¿Y por qué operó a full? Porque no tiene los megavatios termoeléctricos. ¿Y por qué no los tiene? Porque simple y llanamente está en el ADN, incrustado en el ADN de ellos, que dominar la sociedad a través de las carencias de electricidad. Es decir, esta es la cadena. ¿Y por qué hicieron esto? Bueno, esto es una receta como lo que hicieron en el Guri. El Guri lo vaciaron adrede, lo vació el señor Rafael Ramírez en el año 2009 para inducir la primera gran crisis eléctrica. Eso derivó en las compras fabulosas con la corrección que hablamos en el segmento anterior. ¿Qué le pasó en el 2014? El señor Jesse Chacón vació al Guri. Todo esto ha sido denunciado con muchísima antelación y se advirtió. Este servidor advirtió en octubre del 2014 que teníamos la crisis del 2016. Y bueno, y ahora tenemos esto, y usted nota que ellos dicen, bueno, estamos en unas plantas termoeléctricas, es decir, esto se hace para simplemente esquilmar los recursos de la nación. Aquí estamos, hay que llamar las cosas por su nombre. Si nosotros seguimos perdiendo el tiempo dándole largas a que estas personas sigan y continúen con el poder en Venezuela, los resultados para Venezuela van a ser más diáspora, más ruina, más destrucción. Yo creo que esto se siente, y la gente lo está manifestando, y Venezuela necesita ponerse los pantalones largos y llamar las cosas por su nombre, porque realmente es deplorable, esto es aberrante. No hay un ejemplo. Mire, yo he trabajado en 44 países en más de 35 años que tengo de ejercicio profesional viendo sistemas eléctricos, y yo jamás he visto el caso como el caso de Venezuela. Esto debe ser un caso de estudio, de referencia mundial, porque jamás ninguna nación ha gastado tanto dinero para tener tan poca luz. Es realmente inaudito que esto nos esté pasando. Gracias, ingeniero José Aguilar, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Ingeniero electricista, consultor internacional, conoce perfectamente el sistema venezolano, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y él mencionaba, que esto que está ocurriendo, esta crisis, ha sido adrede. Nos acompaña Leo León, periodista del Estado Mérida. Decía nuestro invitado anterior, Leo, gracias por atendernos, que los embalses en
en los Andes, se vaciaron adrede, sin necesidad o por negligencia. Yo quisiera tu comentario acerca de este tema. Sé que especialistas de Mérida se han pronunciado y saber cómo amanece la ciudad luego de las protestas de los ciudadanos en la calle. Bienvenido y muy buenos días. Buenos días. No sabemos si los embalses fueron vaciados intencionalmente o no. Lo que sí es cierto es que en Mérida pasó gran parte de la ciudad sin alumbrado público. En el caso particular donde estamos ubicados, la electricidad se fue desde las 6 de la tarde y volvió a llegar 12 horas después. Así se ha reflejado en la ciudad del Vigía, también en varios sectores del páramo merideño. Las cosas no mejoran. No hay ningún cronograma anunciado de programación que se tenga, tal y como se comprometieron con esta entidad y con el Estado Táchira. Hay muchas versiones, esa es la que maneja la parte oficial. Creo que el ingeniero ha hecho comentarios importantes, quien me antecedió sobre esto, en razón de la falta de reinversión, tal vez un gran cóctel de corrupción que pueda haber, y ahora el temor de los trabajadores que trabajan en esta corporación, que se sienten acusados permanentemente. Lo cierto es que en el caso de Mérida anoche hubo algunos focos de protesta, hubo el patrullaje de los cuerpos de seguridad, la gente ha seguido quemando y haciendo focos con quema de basura y algunos neumáticos. El transporte público hoy, por tercer día consecutivo, sigue siendo muy mermado, muy discreto en su servicio. La Universidad de los Andes se mantiene paralizada en más de un 50%, las facultades no tienen fluido eléctrico. Recuérdense que Mérida tiene la particularidad que las facultades o los núcleos o los campus universitarios están distribuidos en distintos sectores y se están viendo afectados, pérdida de los pocos equipos que se tienen por las bajas y subidas de tensión. En fin, hay una situación muy particular que no mejora, sino que por el contrario, lo que ha venido causando es mucha zozobra en la gente. El comercio funciona hasta las 3, 4 de la tarde o con la luz del día, abre muy tarde, las entidades bancarias tienen una situación similar, lo que pone a Mérida prácticamente en una situación de paralización en un gran porcentaje. Ahora, Leo, a propósito de los electrodomésticos, productos, prácticamente incomprables hoy día en nuestro país, ¿qué información manejas tú? ¿El impacto que ha tenido esta nueva etapa de la crisis en materia de insumos de electrodomésticos en Mérida? ¿Te escuchamos? Bueno, a diferencia del centro del país, los que han sido los de Táchira, Trujillo y Mérida, estos nos hemos visto afectados por ser cola del sistema de carga desde hace muchos años. Aquí se han presentado incidentes, inclusive con personas fallecidas en protestas desde hace varios años que no han sido tomados en cuenta y ahora no se recuerdan. Comprar un electrodoméstico, como tú lo decías, es prácticamente imposible. No se consigue y lo poco que hay está dolarizado. Les voy a tener una referencia. Ayer se preguntó por un UPS para proteger un equipo de computación y estábamos hablando de 35 millones de bolívares. Aquí se daña una lavadora, aquí se daña una nevera y se daña ahora una cocina eléctrica. La gente ha tenido que montar el sistema paralelo. Como no hay gas licuado con regularidad, tiene este tipo de alternativas. Comprar eso se hace totalmente imposible y el comercio tampoco lo tiene. Los daños en los televisores. Algunas personas fueron con esperanza a Corpoelec a hacer el reclamo y le dijeron que ni la oficina siquiera de atención del consumidor eso existe. O sea, eso estamos en un total desamparo que la gente se queja permanentemente y deja a un lado ya la posibilidad de reclamar. Pero a esto hay que agregarle una cosa que es lo humano. La gente ha comenzado a utilizar velas y paralelamente ha comenzado a tener que poner sistemas de distribución de gas paralelo. Les explico. En los apartamentos se conoce de que muchos cilindros de gas licuados para habilitar la cocina porque los sistemas a granel no están funcionando. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Ayer pudimos ser testigos de 2 casos de gente que tenía una vela encendida, la misma se desplomó, cayó sobre una cesta de ropa, se incendian las casas, se incendian algunos espacios y la gente tratando de contener esto, pues termina herida gravemente. Entonces, hay una serie de complementos que forman parte allí
que ya estos apagones, sumados a la falta de gas, entre otras cosas, ha involucrado un grueso número de personas que ahora llegan a los hospitales con quemaduras graves producto de esta situación. Leo, gracias, como siempre, por atendernos del Estado de Mérida. Esta es la consecuencia de esta nueva etapa de la crisis eléctrica en nuestro país. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensa.